SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos a Un libro, una hora desde Santiago de Compostela, donde les vamos a contar El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas. Manuel Rivas nació en A Coruña, es periodista, poeta, cuentista y novelista, y es el autor, entre otras obras, de En salvaje compañía, ¿Qué me quieres, amor?, Los libros arden mal, Todo es silencio o El último día de Terranova. Acaba de publicar Detrás del cielo. Ha ganado muchos premios, pero este año, 2024, le acaban de conceder el Premio Nacional de las Letras Españolas. El lápiz del carpintero se publicó en 1998. Es una novela maravillosa, con una estructura compleja y muchas voces que van construyendo una historia de amor, de compromiso, de dolor, sobre la memoria, sobre la supervivencia, sobre la derrota y sobre la victoria. Vamos allá. Está arriba, en la galería, escuchando a los mirlos. Un periodista ha llegado para hablar con el doctor Dabarca, que está sentado en una silla de mimbre junto a una mesa camilla, con la mano posada en el libro abierto, como quien hace suya y medita una página brillante, mirando hacia el jardín, envuelto en un aura de luz invernal. Lleva puesta una mascarilla de oxígeno. El doctor Dabarca se levanta y se quita la mascarilla con una sorprendente agilidad. Es alto y ancho de hombros. Alza los brazos en arco, como si su función más natural fuera la del abrazo. Tiene la belleza tísica de los tuberculosos. Aquí tienes al reportero. Fíjate qué jovencito. Al reportero le habían dicho en el periódico que el doctor Dabarca era un viejo exiliado que hasta trató al Che Guevara en México. Un viejo rojo irreductible que había estado condenado a muerte en 1936 y que salvó el pellejo de milagro, y que después del presidio había vivido exiliado en México, de donde no quiso regresar hasta la muerte de Franco. Marisa, corazón, ponnos algo de beber para que salga bien la necrológica. El reportero les pregunta cómo se conocieron. Yo ya me había fijado en él paseando por la Alameda, pero lo escuché hablar por primera vez en un teatro. Me habían llevado unas amigas. Era un acto republicano en el que se debatía si las mujeres debían o no tener derecho a voto. Hoy nos parece raro, pero en aquellos tiempos era algo muy controvertido, incluso entre las mujeres, ¿verdad? Bueno, de hecho, la familia de Marisa ya le había advertido que a ese hombre ni se acercara. El doctor Dabarca la mira con sus viejos ojos tatuados de deseo. Entre las ruinas arqueológicas de Santiago aún debe de haber un revólver herrumbroso, el que nos llevó ella a la cárcel para que intentáramos salvarnos. Herval no habla casi nunca. Le pasa un paño a las mesas, meticuloso, como quien abrillanta con gamuza un instrumento. Vacía los ceniceros, barre el local lentamente, dándole tiempo a la escoba a hurgar en las esquinas. Es él quien enciende el neón que da a la carretera, con letras rojas y una figura de valquiria que parece levantar las pesas de sus tetas con unos forzudos bíceps. Cuando Manila da unas palmadas y se acicala el pelo como si fuera a debutar en un cabaret, es Herval quien descorre el cerrojo de la puerta. Herval siempre permanece acodado al fondo de la barra, como un guardia en su garita. Ellas saben que él está allí. Ninguna de las chicas sabe muy bien qué tipo de relación existe entre Herval y Manila, pero duermen en la misma habitación. María da Visita Sound había llegado hacía poco de una isla del Atlántico africano, sin papeles. Como quien dice, se la habían vendido a Manila. De su nuevo país poco más conocía que la carretera que iba hacia Fronteira. Herval le caía bien. A primera hora de la tarde, María da Visita Sound baja al local. Ha despertado con resaca, la boca de ceniza, el sexo dolorido por las cargas robustas de los contrabandistas. Con las contraventanas cerradas, sentado ante una mesa y bajo una lámpara que abre un pozo de luz en la penumbra, está Herval.
Dibuja en servilletas de papel, con un lápiz de carpintero. Empiezan a hablar. Herval le cuenta. Lo siento mucho, socio. Y mi tío apretaba el gatillo. Preferiría no tener que hacerlo, amigo. Y entonces mi tío le daba duramente con la estaca. Un golpe certero en la nuca del zorro atrapado en el cepo. Entre mi tío y el trampero y su presa había el instante de una mirada. Él le decía con los ojos, y yo oí ese murmullo, que no tenía más remedio. Eso fue lo que yo sentí ante el pintor. Cometí muchas barbaridades, pero cuando me encontré ante el pintor, murmuré por dentro que lo sentía mucho, que preferiría no tener que hacerlo. Y no sé lo que él pensó cuando su mirada se cruzó con la mía, un destello húmedo en la noche. Pero quiero creer que él entendió, que adivinó que yo lo hacía para ahorrarle tormentos. Sin más, le apoyé la pistola en la sien y le reventé la cabeza. Y luego me acordé del lápiz. El lápiz que llevaba en la oreja. Este lápiz. Los de la partida, los paseadores que se hacían llamar la Brigada del Amanecer, se cabrearon mucho. Primero lo miraron con sorpresa, como diciendo, ¡qué burro! Se le escapó el tiro, no se mata así. Pero luego, de regreso, rumiaban que les había jodido la fiesta con tanta diligencia. Habían pensado alguna maldad, quizá cortarle los cojones en vivo y metérselos en la boca, o cercenarle las manos, como hicieron con el pintor Francisco Miguel o con el sastre Luis Huici. Pero el director de la prisión, dicen que antiguo amigo de algunos de los que estaban dentro, le había pedido a Herval que el pintor no sufriera. Herval había tomado aprecio al pintor, porque el pintor era un señor hecho y derecho. Dicen que el hijo del pintor una vez tiró unas piedras contra la casa de un alemán, rompiendo los cristales, y fue el propio pintor el que llevó a su hijo a comisaría, para que asumiera su responsabilidad. Así de recto era el pintor, y fue de los primeros que apresamos. El sargento Landesa dijo que era muy peligroso, porque era el cartelista el que pintaba las ideas. Cuando lo del alzamiento llevaron a los republicanos más significados a la cárcel, y también a otros menos destacados, pero que siempre coincidían con los apuntados en la misteriosa lista negra del sargento Landesa. La cárcel de Santiago, conocida como Falcona, estaba detrás del Palacio de Rajoy, en la cuesta que desembocaba en la plaza del Obradoiro, justo enfrente de la catedral, de tal forma que si excavabas un túnel ibas a dar a la cripta del apóstol. Allí empezaba lo que llamaban el inferniño. Cada catedral medieval del gran templo de Dios tenía cerca un inferniño, el lugar del pecado. Porque detrás de la prisión estaba el Bombal, el barrio de las putas. Durante aquellos primeros días, todos aparentaban normalidad, presos y guardias, como viajeros sorprendidos por una avería en la cuesta de la vida. Los detenidos hacían tertulia durante las horas del patio con aparente despreocupación, sentados en el suelo y recostados en los muros, con la jovialidad con que algunos lo hacían tan solo unos días antes en sus respectivas sillas, en torno a los veladores con tacitas humeantes en el Café Español. Durante las horas de guardia, Herval podía escucharlos de cerca. Lo entretenían, como una radio. El dial del palique, yendo y viniendo. Hablaban de política, como hablaban de ciencia o de antropología, como de Novoa Santos, y hasta hablaban de la Santa Compaña. Allí estaban Gerardo, un maestro de Porto Dosón, el doctor Dabarca, el pintor, Casal, que había sido el alcalde de Santiago, don Bodán o el tipógrafo, Maroño. El pintor había conseguido un lápiz de carpintero. Lo llevaba apoyado en la oreja, como hacen los del oficio, listo para dibujar en cualquier momento. Ese lápiz había pertenecido a Antonio Vidal, un carpintero que había llamado a la huelga por las 8 horas y que con él escribía notas para El Corsario y que a su vez se lo había regalado a Pepe Villaverde, un carpintero de Ribera que tenía una hija que se llamaba Mariquiña y otra Fraternidad. Cuando se hizo listero del ferrocarril, Villaverde le regaló el lápiz a su amigo sindicalista y carpintero Marcial Villamor. Y antes de que lo matasen los paseadores que iban de caza a la Falcona, Marcial le regaló el lápiz al pintor, al ver que éste intentaba dibujar el pórtico de la gloria con un trozo de teja. Mientras los otros charlaban, el pintor los retrataba sin descanso. Les buscaba el perfil, un gesto característico, el punto de la mirada, las zonas de sombra. Y un día
explicó quién era quién en el Pórtico de la Gloria. Lo había dibujado con un lápiz gordo y rojo que llevaba constantemente en la oreja como un carpintero. Cada una de las figuras resultaba ser en el retrato uno de sus compañeros de la Falcona. Parecía satisfecho. Tú, Casal, le dijo al que había sido alcalde de Compostela, eres Moisés con las tablas de la ley. Y tú, Pasín, le dijo a uno que era el del sindicato ferroviario, tú eres San Juan Evangelista con los pies sobre el águila. Y San Pablo eres tú, mi capitán. Le dijo al teniente Martínez, que había sido carabinero y se metió de concejal republicano. Y habían también dos viejos encarcelados, Ferreiro de Zas y González de Cesures. Y a ellos les dijo que eran los ancianos que estaban arriba en el centro, con el organistrum, en la orquesta del Apocalipsis. Y a don Bodán, que era el más joven y algo inocente, le dijo que era un ángel que tocaba la trompeta. Y así a todos, que salieron tal cual como luego se pudo ver en el papel. El pintor explicó que el zócalo del Pórtico de la Gloria estaba poblado de monstruos, con garras y picos de rapiñas. Y Herval notó que todos los ojos se clavaban en su silueta de testigo mudo. Y luego el pintor habló del profeta Daniel. De él se dice que es el único que sonríe con descaro en el Pórtico de la Gloria. Una maravilla del arte, un enigma para los expertos. Ese eres tú, le dijo a Dabarca. Un día el pintor se fue a pintar a los locos del manicomio de Conso. Quería retratar los paisajes que el dolor psíquico hará en los rostros, las heridas invisibles de la existencia. El escenario del manicomio era estremecedor. Pasó allí el día y cuando recogió el cuaderno y fue hacia la portería, el cerrojo estaba echado con un enorme candado. Y entonces llegó un hombre sonriente, joven, pero trajeado, que le preguntó qué le pasaba. El pintor le dijo que era pintor, que había ido allí con permiso para retratar a los enfermos y que se había despistado con la hora. Y aquel joven trajeado le contestó muy serio. Eso mismo me ha pasado a mí y llevo aquí encerrado 2 años. El pintor pudo ver sus propios ojos y le dijo que él no estaba loco. Eso mismo fue lo que yo dije. Y como lo vio al borde del pánico, el hombre sonrió y se delató. Es una broma. Soy médico. Tranquilo, que ahora salimos. Y así había conocido el pintor al doctor Dabarca. Fue el comienzo de una gran amistad. Yo también conocía muy bien al doctor Dabarca. Nunca podría sospechar cuánto sabía yo de él. Durante una larga temporada fui su sombra. Seguí sus huellas como un perro de caza. Era mi hombre. Fue después de las elecciones de febrero de 1936, cuando ganó el Frente Popular. El sargento Landesa reunió en secreto a un grupo de hombres de su confianza y les dijo que quería saberlo todo de una serie de elementos. Había nombres de personas públicas y otras desconocidas. Uno de los nombres que figuraban era el del doctor Dabarca. Yo podría encargarme de ese hombre, sargento. Tengo la pista. De aquella reunión, Herval recordaría, pasado el tiempo, el instante en el que alguien habló del pintor. 4 meses después de la reunión, a finales de junio, Herval entregó el informe sobre el doctor Dabarca. Era una carpeta con un montón de notas escritas a mano con una grafía tortuosa. Herval hablaba en aquellas páginas de todo lo que había visto, de lecciones de anatomía, de una lección de agonía y hasta de la belleza tísica. Había asistido a las clases de Dabarca mezclado con un grupo de estudiantes portugueses para saber si adoctrinaba en la universidad. Y aquellas escenas lo habían perturbado y maravillado a la vez. Dabarca era médico en la beneficencia municipal, auxiliar en la Facultad de Medicina, panfletista, conferenciante, mitinero y aún tenía tiempo de llevar a la novia al cinematógrafo del Teatro Principal. Era íntimo del pintor, galleguista, el de los carteles. Andaba además con republicanos, anarquistas, socialistas y comunistas. El guardia Herval conocía muy bien al doctor Dabarca, aunque este no se lo podía ni imaginar. Le venía siguiendo las huellas desde hacía tiempo, no porque se lo hubiese mandado, sino porque le salía de dentro. Podría decirse que iba tras de él como un perro, olfateándole los pasos. Él odiaba al doctor Dabarca. El doctor Dabarca no hacía mucho que se había licenciado y ya tenía fama de ser un gran talento médico.
tanta como de revolucionario. Tenía aquella prédica especial, con el don de la mecha prendida que ponía en pie a los tullidos y hasta los mancos levantaban el puño. Decía que había que luchar contra el mal del aire. Mucha gente no entendía las doctrinas de los políticos, pero aquello, lo del mal del aire, sí que lo entendían. Herval entendía muy bien lo que se decía en aquellos mítines del Frente Popular, no solo porque de niño lo había cogido un aire, sino porque solo había salido de la aldea para hacer el servicio militar, donde formó parte de las tropas que dirigía el general Franco cuando sofocó, esa es la palabra que todos empleaban, la revolución de los mineros de Asturias en 1934. Una mujer arrodillada ante su marido muerto y había gritado con los ojos enrojecidos: «Soldado, tú también eres pueblo». Sí, es cierto. Maldito pueblo. Maldita miseria. En lo sucesivo, trataría de cobrar un salario por sus servicios. Se metió guardia. Daniel Labarca era alto y de pecho bravo. Cuando se explicaba, desplegaba los brazos como alas y los dedos parecían hablar para los mudos. Los primeros días del alzamiento anduvo huido, y cuando por fin se acercó a casa de su madre, se le echaron encima los 5 que formaban la patrulla y él se resistió como un jabalí, sangraba por la nariz, por la boca, por las orejas, pero no se rendía hasta que Herval le acertó un culatazo en la cabeza y cayó de bruces contra el suelo. El doctor Labarca tenía novia, y esa novia era la mujer más hermosa del mundo que Herval había visto, y con seguridad del que no había visto: Marisa Mayo. Y es que Herval era hijo de labradores pobres. En su casa de la aldea había muy pocas cosas bonitas. Todo tenía, empezando por las paredes, una pátina como de tocino rancio. Solo había 2 cosas en aquella casa que Herval miraba como si fuesen tesoros. Una era su hermana pequeña, Beatriz. La otra, una vieja lata de membrillo en la que la madre guardaba sus joyas. Tenía en la tapa la imagen de una moza con una fruta en la mano, con una peineta en el pelo y un vestido rojo estampado de flores blancas y con volantes en las mangas. La primera vez que vio a Marisa Mayo fue como si hubiese salido de la caja de membrillo para pasear por la feria grande de Fronteira. Habían ido allí a vender un cerdo y patatas tempranas. Cuando Herval estaba limpiando la costra de lodo que tenía el cerdo con un manojo de paja, la vio pasar. Iba y venía con otras chicas como bandada de mariposas y él la seguía con la mirada mientras su padre blasfemaba porque nadie iba a comprar aquel cerdo tan sucio y todo por culpa de su hijo. Y él soñaba que el marrano era un cordero y que ella se acercaría y le peinaría los rizos con sus dedos. Volvieron otras muchas veces a la feria grande de Fronteira. Para Herval eran días de fiesta, los únicos que tenían sentido durante todo el año. Y así fue como pudo ir viendo crecer y hacerse mujer a Marisa Mayo, de las familias pudientes de la comarca, la hijada del alcalde, la hija del notario, la hermana pequeña del señor cura párroco de Fronteira y, sobre todo, la nieta de don Benito Mayo. Y él nunca tuvo un cordero para ver si ella se acercaba a peinarle los rizos de lana. Cuando volvían en el coche de pasear al pintor, y mientras el resto de la partida compartía amor o una botella de coñac, él notó por primera vez aquel trastorno en la cabeza, como si le hubiese entrado gente. Cuando los falangistas le ofrecieron un trago, Herval les dijo que no bebía, y todos se extrañaron. Comentaron que hasta parecía que le había cambiado la voz. Herval, por el embudo de una carretera muy recta, iba pintando el pórtico de la gloria con un lápiz de carpintero, y lo hacía con una destreza increíble. Podía describirlo con palabras que nunca había usado, y cuando, días después, dibujó al profeta Daniel, le salió la alegre sonrisa de la piedra, y siguiendo la dirección de su mirada, reparó en la explicación del enigma. Por la plaza del Obradoiro, envuelta en rayos de sol, con un cesto cubierto por un paño blanco, venía Marisa Mayo con la comida. Cuando entró Marisa Mayo, Herval respondió a su saludo de buenos días con un gruñido y un gesto brusco que significaba: deja ahí el cesto, que voy a hacer la inspección. Y nada más levantar el paño, vio aquel queso del país envuelto en una hoja de berza. Se dio cuenta de que ahí iba la culata. Y al día siguiente ella volvió con el cesto y él vio el tambor del revólver dentro de un bizcocho y dijo con un gesto que todo bien.
Al tercer día, Herval ya sabía que dentro del pan iba el cañón y esperó con curiosidad la nueva entrega, la mañana en que llegó Marisa con unas ojeras que nunca le había visto porque, por fin, la miró de frente y se atrevió a desnudarla de arriba abajo, como si fuese queso, bizcocho y pan. Traigo unas truchas. Y él vio una bala en la panza de cada trucha. Bien, ya se las pasaré. Ahora vete. Hasta entonces había evitado los ojos de Marisa Mayo. Con la cabeza gacha le clavaba la mirada en las muñecas. Le dolió saber que era cierto lo que se rumoreaba. Que se había cortado las venas de las muñecas cuando sus parientes, los señores de Fronteira, habían tratado por todos los medios de que se olvidase para siempre del doctor da Barca. Marisa Mayo estaba en los huesos. Marisa Mayo llevaba como pulseras unas vendas hospitalarias. Marisa Mayo estaba dispuesta a morir por el doctor da Barca. Y entonces él fue al cuarto de guardia y con mucha discreción cambió las balas por unas de otro calibre. En la oscuridad de la noche, cuando montó el revólver y trató de llenar el tambor, el doctor da Barca supo que la operación de fuga había fracasado. Bajo la losa que había conseguido remover para asombro de sus compañeros, escondió para siempre un revólver con balas inservibles. No muchas noches después, los de la Saca fueron a por da Barca y Herval les mintió diciéndoles que ya no estaba allí, que le habían trasladado a la cárcel de Coruña. Y cuando se fueron, Herval entró en el despacho del director, rebuscó entre los papeles hasta encontrar los partes de traslado y vio que para el día siguiente estaba previsto el de los 3 maestros. Fue el difunto pintor quien le susurró al oído que escribiera en el espacio en blanco el nombre de da Barca. Cuando llegó Marisa Mayo, a la hora de visita, Herval le dijo que da Barca ya no estaba allí, con la mayor frialdad, todo porque quería ver cómo podía ser de triste la mujer más hermosa. Y pasados unos segundos eternos, se lo explicó. Está en Coruña, vivo. Aquel mismo día, Herval pidió el traslado a la cárcel de Coruña y se lo concedieron. En la cárcel de Coruña había cientos de presos. Todo parecía funcionar de forma organizada, más industrial, incluso a las sacas nocturnas. Los solían llevar a morir muy cerca, al campo da Rata, a la orilla del mar. Entre las diversiones de los paseadores nocturnos figuraba la de la muerte aplazada. A veces, entre los prisioneros escogidos para ser asesinados, sobrevivía alguno al que le tocaba una bala de fogueo. Y esa suerte, esa vida por azar, hacía todo más dramático, antes y después. Un día de primeros de septiembre, hacia el atardecer, la voz del pintor le dijo a Herval: «Procura ir voluntario esta noche». Herval, sin miedo de que alguien pudiese escucharlo, respondió enojado: No me jodas. Y la voz del pintor le dijo: «Venga, Herval, ¿vas a dejarlo ahora?» No me jodas más, pintor. ¿Te das cuenta de cómo me mira? Es como si me espetase 2 jeringas en los ojos. Cuando Marisa viene a verlo, piensa que es cosa mía que me ponga justo en el medio a escuchar lo que dicen y no dejar que se toquen ni la punta de los dedos. Ese tipo no sabe lo que son las ordenanzas. Y el pintor le dijo: «Hombre, podías hacerte un poco el ciego». Ya lo hice, sabes que ya lo hice. Dejé que se tocasen con la punta de los dedos. Había mucho ruido. Eran tantos los presos y las visitas que ni a gritos se entendían. Se decían esas cosas que dicen los enamorados, pero más raras. Cuando salga en libertad, iré a Porto, al mercado de Bollao, para comprarte un saquito de habas de colores, de esas que llaman maravillas. Yo te regalaré un saquito con horas. Sé de un feriante de Valencia que vende horas de tiempo perdido. Tendremos una niña y nos saldrá poeta. He soñado que ya hacía años que habíamos tenido un niño que había huido en un barco y que era violinista en América. Herval pasó aquella noche al acecho para meterse voluntario con los paseadores cuando llegase la hora de la saca, porque todo el mundo sabía cuándo era noche de sangre. En el pelotón de fusilamiento, ante el doctor da Barca, aparentó más indiferencia que nunca, como si fuese la primera vez que lo veía. Los presos, educados
en el martirio, intentaban mantenerse erguidos sobre las montañas de basura del campo de Rata, pero la fuerte brisa marina los hacía flamear como ropa tendida en el cable de un barco. Cuando dispararon, el doctor Dabarca continuaba erguido. El pintor murmuró apremiante que se lo llevara, y Herval arrancó raudo con él como cazador que sostiene por las alas un pichón vivo. Quien regresaba del viaje a la muerte pasaba a formar parte de un orden distinto de la existencia. A veces perdía la cordura y el habla por el camino. Para los propios paseadores se convertía en una especie de ser invisible, inmune, que había que ignorar por un tiempo hasta que recuperase su naturaleza mortal. Pero al doctor Dabarca lo fueron a buscar de nuevo, a los pocos días. Y cuando el pintor le dijo a Herval al oído que volviera a ayudarle, Herval esta vez se negó. Los guardias de la puerta principal le habían franqueado el paso de la prisión a un grupo de paseadores. Entre ellos estaba un sacerdote al que había visto alzar el cáliz en una ceremonia oficial y que ahora llevaba camisa azul y pistola al cinto. Recorrieron pasillos y celdas cosechando los hombres de una lista. Al final solo les faltaba uno, Daniel Dabarca. La linterna enfocó un bulto. Era don Bodán. Debe de ser ese. Pero entonces se oyó la voz de Dabarca. Ese soy yo. Aquí me tienen. El pintor ordenó a Herval que fuera con ellos mientras se corría la voz por las celdas. Por segunda vez llevaban en la saca al doctor Dabarca. Como si se hubiese llegado al límite de la fatalidad, la prisión vomitaba todos los gritos de desesperación y rabia acumulados en aquel verano interminable de 1936. Por el camino, a la orilla de la playa de San Amaro, Herval se plantó. Este me toca a mí. Asunto personal. Arrastró al doctor Dabarca hasta el arenal, lo tumbó de rodillas de un puñetazo en el vientre, lo agarró por los cabellos, le metió el cañón contra los dientes, la uña de la muerte hurgando el paladar, y en el último momento bajó la trayectoria. Por la mañana lo recogieron unas lavanderas. Le limpiaron las heridas con agua de mar. Unos soldados la sorprendieron. ¿De dónde ha salido este? ¿De dónde iba a salir? ¿De esa prisión como los otros? Y señalaron a los muertos. ¿Qué vais a hacer con él?, preguntaron ellas. Pues llevarlo allí de nuevo. ¿Qué queréis que hagamos? ¿Que nos capen? Ay, pobre hombre. Es que hay un Dios en el cielo. El doctor Dabarca tenía una herida limpia. La bala había salido por el cuello sin afectar ningún órgano vital. Había perdido mucha sangre, pero el doctor Solans dijo que con un poco de suerte se recuperaría. Los jefes estaban inquietos. Decían que ese doctor Dabarca debería estar muerto hace tiempo. No querían que llegara al Consejo de Guerra porque Dabarca tenía doble nacionalidad, española y cubana, y podría armarse una buena. Durante los días de cura, el doctor Solans hizo guardia en la enfermería. Por la noche cerraba por dentro. Cuando el doctor Dabarca pudo hablar, encontraron una querencia común: la patología general del doctor Novoa Santos. Cuando se recuperó, el doctor Dabarca fue sometido a consejo de guerra y condenado a muerte. Durante meses se libró una tensa partida en los despachos del nuevo poder. El caso del doctor Dabarca había trascendido al exterior y se había desatado una campaña internacional para conseguir su indulto, y por esta vez surtió efecto. En el último momento, a petición del gobierno de Cuba, al doctor Dabarca le conmutaron la pena de muerte por una de cadena perpetua. Él, con aquella manera suya de ser que tenía, se había hecho, como quien dice, socorro de la prisión. Era como un curandero de esos que curan las verrugas a distancia solo con una copla. Incluso cuando estuvo con un pie aquí y otro allá, a la espera de ser ejecutado, se dedicaba a darle ánimos a todo el mundo. Por 2 veces el doctor Dabarca venció a la muerte, y por 2 veces pareció que la muerte lo vencía, que lo arrinconaba y lo arrojaba a la colchoneta de la celda. Pero eso fue a causa de los fusilamientos de don Bodán y de Pepe Sánchez. Él siempre andaba animoso, pero se derrumbó en esos 2 momentos. Permaneció varios días tirado en la colchoneta, en un largo sueño, como si se hubiese metido un tonel de valeriana en el cuerpo. A veces, el difunto pintor descabalgaba de la montura de la oreja
y se le iba de la cabeza, y tardaba en volver. La del crepúsculo era, por alguna razón, la hora preferida por el pintor para visitar la cabeza del guardia Herval. Se le posaba en la oreja con firme suavidad, a horcajadas como el lápiz del carpintero. Cuando sentía el lápiz, cuando hablaban de esas cosas, de los colores de la nieve, de la guadaña del pincel en el silencio verde de los prados, del pintor submarino, de la linterna de un ferroviario abriéndose paso en la niebla de la noche, o de la fosforescencia de las luciérnagas, el guardia Herval notaba que le desaparecían los ahogos como por ensalmo, el burbujear de los pulmones como un fuelle empapado, los delirios de sudor frío que seguían a la pesadilla de un tiro en la sien. Durante las ausencias del pintor, el hombre de hierro pugnaba por ocupar su lugar en la cabeza de Herval. El hombre de hierro se presentaba a primera hora en el espejo y en el momento de afeitarse. Herval tenía un mal despertar, así que el hombre de hierro se lo encontraba bien predispuesto para atender consejos que en realidad eran órdenes. En la habitación que su hermana le había dado había una bicicleta colgada en la pared. Era una bicicleta que nadie usaba. Antes de irse a dormir, Herval se sentaba en la cama ante la bicicleta. De niño había soñado con algo así. ¿O no? De repente se sintió estafado. Todo lo que recordaba haber soñado, el sueño que desplazaba todo lo soñado, era aquella niña, muchacha, mujer llamada Marisa Mayo. Estaba allí, en la pared, como una inmaculada en el altar. Entre el Penal y las primeras casas de la ciudad había unos peñascos. A veces, durante las horas de patio, se veían mujeres en lo alto que parecían esculpidas si no fuese por la brisa del mar que les ondulaba las faldas y las melenas. En la esquina soleada del patio, algunos hombres hacían visera con la mano y miraban hacia ellas. Un día, Herval vio allí a Marisa entre las otras mujeres con vestidos pobres. Su largo pelo rojizo, balanceado por la brisa, tendiendo hilos con el doctor en el patio de la cárcel. Hilos de seda, invisibles. No los podía rasgar ni un tirador de precisión. Pero el hombre de hierro había descabalgado al pintor. Se reía del lápiz del carpintero que tenía Herval. El 1 de abril de 1939, Franco firmó el parte de la victoria. El capellán, en la homilía de misa solemne celebrada en el patio, dijo que celebraban la victoria de Dios. Ese día había guardias dispuestos entre las filas de reclusos. Habían acudido algunas autoridades y el director no quería sorpresas. El capellán leyó el telegrama que el Papa Pío XII acababa de enviarle a Franco. Fue entonces cuando se escucharon los primeros carraspeos. Era el doctor Dabarca. Lo sé porque yo estaba a su lado y lo miré duramente, llamándolo al orden. Teníamos instrucciones de atajar cualquier incidente. Pero aparte de mirarlo como un bicho, cosa que ni le inmutó, yo no sabía muy bien qué hacer. La suya era una tos seca, fingida, como la de esa gente fina que va a los conciertos. Por eso para mí fue casi un alivio que la tos se extendiese como un contagio entre todos los reclusos. Sonaba como un gigantesco carillón que se desprende del campanario. Al acabar la ceremonia, el director lanzó las consignas de rigor. ¡España! Y solamente se escucharon las voces de autoridades y guardias. ¡Una! ¡España! Los presos seguían en silencio. Gritaron los mismos. ¡Grande! ¡España! Y entonces atronó toda la prisión. ¡Libre! El hombre de hierro aprovechó la ausencia del pintor. Herval le hizo caso. Denunció al doctor Dabarca. Lo denunció por algo que ya hacía tiempo que sabía. El doctor tenía un receptor de radio clandestino. Las piezas habían sido introducidas desde el exterior, ocultas en tarros de la enfermería. Y lo denunció también por otra cosa. Tenía sospechas muy serias. El doctor Dabarca administraba drogas a algunos enfermos. Así que el doctor Dabarca pasó un periodo de castigo en régimen especial, incomunicado por el asunto de la radio incautada. El doctor Solans también estuvo de baja una larga temporada. En cuanto a Herval, un día recibió la notificación de su ascenso a cabo. Cada vez se encontraba peor. Descargaba su ira en los presos y empezó a ser especialmente odiado. Hacía maldades adrede. Todos los días
se acercaba a la celda de castigo en la que estaba el doctor Dabarca y escupía por el ventanuco de la puerta. Una noche se despertó ahogándose. El corazón le golpeaba angustiado en el arca del pecho. Fue entonces cuando notó el acomodo del difunto pintor en la oreja. Un milagroso alivio. ¿Eres tú? ¿Dónde carajo te habías metido? Y luego le preguntó si sabía lo que era el dolor fantasma. Y el pintor le dijo que se lo había explicado Daniel Dabarca, que había hecho un estudio en la beneficencia, y que era el peor de los dolores. Un dolor que llegaba a ser insoportable. La memoria del dolor. Y le preguntó por qué lo preguntaba. Por nada. Marisa Mayo miró hacia la Araucaria y sintió a su vez el peso de su mirada. Aquella majestad, plantada en el pazo de su abuelo, señoreaba el valle y apuntaba al cielo con sus grandes peldaños vegetales. De alguna forma, aquel mundo le pertenecía. Había sido campo de juegos y escondite. Allí había celebrado, por un especial empeño de su abuelo, Benito Mayo, su puesta de largo, una fiesta exótica en la tradición de fronteira. Benito Mayo se había hecho rico con el contrabando. Se hablaba del café, del aceite, del bacalao, pero la imaginación popular sabía más. Las toneladas de cobre acumuladas por medio de un tendido eléctrico que terminaba en una manivela que giraba día y noche. Las joyas que pasaban en el vientre del ganado, las sedas que llevaban una legión de mujeres falsamente preñadas, las armas que rendían honores a un muerto en su ataúd. Se había enriquecido hasta ese nivel en que la gente deja de preguntarse cómo. Algo de eso cambió cuando Benito Mayo compró el Pazo de la Gran Araucaria. El Pazo de Fronteira tenía una biblioteca extraordinaria, de lo mejor de Galicia. Su valor era incalculable. Pasarían años hasta que Benito Mayo volviese a reparar en aquella biblioteca que emparedaba el escritorio, el salón y un largo pasillo del Pazo. De vez en cuando, algún visitante hacía algún comentario de admiración después de hojear alguno de aquellos viejos volúmenes. Cuando llegó la República, él se hizo republicano, pero le duró solo unos meses. Enseguida, su héroe pasó a ser el contrabandista, banquero y conspirador Juan Marc, entonces conocido como el último pirata del Mediterráneo. Benito Mayo recibió a Marisa en lo alto de la escalinata, los brazos colgando, rígidos de los hombros caídos y las manos casi ocultas por las bocamangas de la chaqueta. Empezaron a hablar dando un paseo hacia la Rosaleda. La última vez que se habían visto, Marisa se desangraba con las venas abiertas en el baño. Tuvieron que echar la puerta abajo. El abuelo decidió que aquello no había sucedido nunca. Vengo a pedirle un favor. Hace ya 1 año y 8 meses que ha acabado la guerra. Dicen que habrá indultos para Navidad. Benito Mayo se detuvo y tomó aire. Y luego le dijo a su nieta que no la iba a engañar, que hizo todo lo posible para que lo matasen, pero que ahora el mayor favor que les podía hacer era no hacer nada. Puedes más de lo que dices. Benito Mayo se volvió hacia ella y la miró de frente, pero sin desafío. El amor, abuelo, existe. El amor. Musitó él como si tuviese en la boca arenas de sal. Y luego dijo con voz ronca, arrancada de la garganta: no voy a hacer nada más. Sigue tu camino. Ese es mi favor. Marisa no protestó, pues era lo que esperaba conseguir. La palabra del abuelo comprometía a todo el clan, empezando por sus padres, sumisos como corderos ante el albedrío de Benito Mayo. Un salvoconducto familiar, no más maniobras, no más pretendientes para Penélope. Voy a casarme con él. Benito Mayo calló, echó una última ojeada a la vidriera vegetal de la Araucaria y se volvió hacia el Pazo. Daba el paseo por acabado. Luego se volvió y le dijo que 2 días después salía un tren de Coruña, un tren especial, y que su doctor iba en él. El reloj de la estación de tren de Coruña estaba siempre parado en las 10 horas menos 5 minutos. El chaval vendedor de periódicos tenía a veces la impresión de que la aguja de los minutos, la más larga, temblaba levemente hasta rendirse de nuevo sin poder con su peso.
como ala de gallina. A esa hora no estaba prevista la salida de ningún tren, pero esa mañana había estacionado un convoy en una de las vías principales. Era un convoy de vagones cerrados con madera, de los usados para transporte de mercancías y ganado. Los hombres formaron en el andén y dejaron en el suelo los mínimos atados de ropa que llevaban. Un guardia los fue contando, diciendo en voz alta sus respectivos números. 2 mujeres bajaron en ese momento de un taxi. Una era mayor, sin ser vieja, y la otra más joven, pero vestían de forma parecida, como si compartiesen la ropa y la barra de labios. La más joven miró al niño de los periódicos, pero luego desvió la mirada hacia el andén, y al niño se le ocurrió decir que eran presos, enfermos, tuberculosos. La mujer lo miró con ojos repentinamente llorosos, como si le hubiese entrado una arena, y se echó a correr hacia el andén, como empujada por un resorte. Y sus zapatos de medio tacón llenaron de eco toda la estación, e incluso parecía que sacudían de su somnolencia la aguja de los minutos. El chaval de los periódicos vio como la mujer joven recorría con angustia la fila de presos sin contar números, y cómo al fin se abrazaba al hombre del traje viejo sin corbata. Se abrazaron en la estación. Ninguno de los dos se movió. No sabíamos muy bien qué hacer, así que fue el teniente y los separó. Los apartó uno del otro, como hace el podador con las gavillas de las plantas. Herval ya los había visto abrazados en otra ocasión, sin que nadie pudiese separarlos. Fue el día que descubrió que estaban enamorados. Nunca antes los había visto juntos, ni podía imaginar que Marisa Mayo y Daniel Dabarca fuesen a formar pareja. Se los había encontrado por casualidad, paseando juntos al atardecer por la Rosaleda de Santiago, y decidió seguirlos. Era al final del otoño. Hablaban muy animados, sin cogerse, pero se acercaban más el uno al otro cuando las ráfagas de viento levantaban bandadas de hojas secas. En la Alameda se hicieron una foto, una de esas que van enmarcadas en un corazón. Se puso a llover y todos corrieron para el palco de la música, pero yo me resguardé en los retretes públicos que había allí. Me los imaginé riendo, rozándose los cuerpos, mientras la brisa iba secando la foto, y cuando escampó, ya anochecido, volví a seguirlos por las calles de la ciudad vieja. Fue un paseo interminable, sin arrimos ni carantoñas, y empecé a hartarme. Además, se puso a llover otra vez. Esa lluvia de Santiago que se te mete en los bronquios y vas como un anfibio. Hasta los caballos de piedra echan agua por la boca. Lloviendo y todo, se pararon en medio de la Quintana dos Mortos, y entonces ocurrió lo de la berenguela. A la primera campanada se abrazaron y fue como si no se fuesen a soltar nunca, porque daban las 12 y la berenguela va tan despacio que dicen que es buena para darle un punto al vino de los barriles. He visto a un hombre y a una mujer hacerse de todo, pero aquellos dos se bebían uno al otro. Se lamían el agua con los labios y con la lengua. Sorbían en las orejas, en el hueco de los ojos, cuello arriba desde los pechos. Estaban tan empapados que se debían de sentir desnudos. Se besaban como 2 peces. De repente, Herval dibuja con el lápiz 2 líneas paralelas en la servilleta de papel blanco y luego las cruza con otras más gruesas y cortas, las traviesas. El tren perdido en la nieve. Herval tiene el blanco de los ojos algo amarillento. Si lo dejase crecer, quizá el blanco del pelo tendría ya un tono venerable, pero aparece en gris oscurecido por un drástico corte de recluta. Es un hombre ya mayor, por no decir viejo, pero se mantiene más joven por fatalidad. No se sabe muy bien si sus ahogos son por querer respirar o por no querer. Y esa rabia contra el lento pasar del tiempo sale a relucir en los momentos difíciles de la noche. A veces, cuando despierto con el ahogo, tengo la sensación de que todavía estamos allí, parados en una vía nevada en la provincia de León. Los hombres empezaron a morir. Herval maldijo aquella misión sin la más mínima gloria. Comandar un tren olvidado, cargado de derrota y tisis, un harapo descosido de la guerra.
A los enfermos les daba un ataque de tos y se ahogaban en su propia sangre. El médico no paraba de un vagón a otro y decía que había que desalojar el último vagón y destinarlo a los cadáveres. El destino final era un sanatorio penitenciario en la Sierra de Valencia, pero antes había que llegar hasta Madrid y en aquel tiempo un tren de viajeros podía tardar 18 horas entre A Coruña y la Estación del Norte, en la capital. El nuestro se denominaba Tren de Transporte Especial. Y tan especial. Cuando subieron los presos a los vagones, muchos de ellos ya se habían comido las provisiones alimenticias, esto es, una lata de sardinas. Como ropa de abrigo se les dio un cobertor y la nieve apareció ya por los altos de Betanzos y no los dejó hasta Madrid. Los del destacamento de guardia, eso sí, iban en un vagón de viajeros con asientos y ventanas detrás de la locomotora, que era una máquina de vapor que tiraba malamente, como si también tuviese el mal del pecho. Yo iba voluntario. Me presenté nada más conocer la noticia de aquel tren que llevaba a los tuberculosos a un sanatorio penitenciario en Levante. Yo estaba convencido de tener aquel mismo mal, pero disimulaba todo el tiempo. Eludía los reconocimientos médicos, cosa que me resultaba muy fácil. Y encima hubo un error, y les enviaron de nuevo hacia el norte para terminar parados en una vía muerta. El teniente y Herbal fueron a pedir explicaciones y se encontraron con un comandante que no sabía nada del asunto. Cuando estaban hablando con él, vieron llegar una comitiva con un hombre en unas parihuelas. Al frente marchaba Dabarca, escoltado por 2 de los guardias. Les dijo que para salvar a ese hombre que iba en las parihuelas necesitaba una habitación con buena iluminación, una mesa y agua hervida. Y allí, sobre la mesa del factor, le practicó un neumotórax para conseguir que el aire entrara en el pecho para comprimir los pulmones y que se detuviera la hemorragia. El tren arrancó aquella misma tarde. Pasó de inmediato por todas las estaciones. El tren perdido en la nieve era ahora un tren fantasma. Nadie se acercaba en las breves paradas. Algunos de nosotros salíamos a por víveres. Volvíamos con las manos vacías. Todas las estaciones olían a hambre. Y al final llegaron a la Sierra de Valencia. En Portacoeli, el doctor Dabarca ayudaba a escribir cartas de amor a los presos, pero cuando se trataba de él, sentía que todas las cartas de amor eran ridículas. Una noche llamaron a la puerta de su cuarto a las 11 de la noche. Ya era tarde para los hábitos del sanatorio penal. Era la madre Izarne, sonriendo con una picardía de mujer. De repente, sin otro saludo, sacó de debajo de la falda una botella de coñac y le dijo que era para su noche de bodas, y se fue apresurada por el pasillo como quien huye de una alegre osadía. Fue ella misma, la madre Izarne, quien al atardecer le había entregado muy alegre el telegrama que confirmaba la celebración de la ceremonia de su boda. Aquella mañana, Marisa había dicho el «sí quiero» en la iglesia de Fronteira. Sabía la hora. En Portacoeli, a 1000 kilómetros de distancia, el doctor acompañaba a los enfermos en su paseo matutino. Llevaba camisa blanca y su viejo traje de fiesta. Entre pinos y olivos, cerró los ojos y dijo «sí, quiero». Claro que quiero. Los otros algo sabían porque los rodearon gritando ¡felicidades! Llevaban en los bolsillos puñados de flores de retama que habían ido recogiendo por el camino y lo cubrieron con aquel oro de la montaña. Se habían casado por poderes. El hermano de ella ocupaba en la iglesia el lugar del novio y el doctor había tenido que firmar un documento ante notario. La superiora de las monjas, la madre Izarne, firmó como testigo. Se lo tomó con tanto interés como si fuese ella misma quien se fuese a casar. Llevábamos poco más de un año en el hospital. Un día llegó el inspector Arias con otros policías. Venían muy serios. Me dijeron, tráiganos a ese médico por las orejas. Sabía, claro, de quién hablaban. Me hice el tonto. ¿Qué médico? Venga, cabo, tráiganos a ese tal Daniel Dabarca. Habían descubierto una clave en la correspondencia. Dabarca, según ellos, era un cabecilla, un director de orquesta. El inspector cogió al doctor Dabarca del brazo. No hizo falta que lo empujase, él se dejó llevar hacia el coche. Lo llevaron de vuelta a los 3 días, suficientes como para volver más delgado. La policía llevaba tiempo detrás del tal Chacho, sin imaginar que cantaba desde la jaula. Era una leyenda entre la resistencia.
Todas las conversaciones en las cartas de Dabarca alrededor del fútbol, las combinaciones de jugadores que sugerían sus cartas y los comentarios de tácticas futbolísticas eran en realidad informaciones cifradas para la organización clandestina. Le iban a abrir un nuevo proceso. Dabarca no comentó nada de su paso por comisaría, ni siquiera cuando la madre Izarne se acercó a él y escudriñó su rostro buscando las huellas de la tortura. Gracias por su interés, madre. Me mandan a otro hotel más húmedo que este, a Galicia, a la isla de San Simón. ¿Ve usted? Dios cierra una puerta y abre otra. Así podré estar cerca de ella. Y Herbal se fue con Dabarca como había llegado, como su sombra. Había transcurrido más de un año desde el viaje de ida. Cambiaron de tren en Madrid para coger en la estación del norte un expreso con destino a Galicia. Iban a desandar el camino del tren perdido en la nieve. Era primavera y el sol ponía destellos en las esposas del doctor como si fuesen relojes de pulsera. Pero Herbal no se encontraba bien. El doctor Dabarca se refugiaba en la lectura mientras Herbal dormitaba algo apartado con el fusil en el regazo. Estaban solos en el departamento, solo con el sargento García. Herbal se durmió y soñó con el lápiz del carpintero, así que nada más abrir los ojos, lo buscó. Estaba en el fondo del saco. «Hola, Herbal», le dijo el pintor, y luego le señaló algo por la ventana. Y es que allí estaba Marisa, su pelo rojo, el arco iris de sus ojos iban apartando la niebla del andén. El doctor, esposado, golpeó el cristal con los nudillos. ¡Marisa! ¡Es mi mujer! El doctor sacudía al sargento con las manos esposadas, excitado como si estuviese anunciando la llegada de una reina. Y lo era, o más bien una reina costurera. Con aquello sí que no contaba el sargento García, ni yo. Cuando se asomó al departamento, no sabíamos si disparar una salva o ponernos de rodillas. Yo hice como que no quiere la cosa. Marisa llevaba un cesto como para ir de merienda y un traje estampado de flores que se le ceñía el cuerpo, con los brazos desnudos. Era como si en una celda entrase toda una huerta en primavera, con abejas y todo. El abrazo inicial fue inevitable. El cesto de mimbre crepitó entre los dos cuerpos como el esqueleto del aire. Aquel abrazo me sobrecogió. La cadena de las esposas le resbaló por la espalda y se quedó atravesada en la cintura, al comienzo de las nalgas. Con el tren en marcha, el sargento García se volvió cortante, como tijera de acero, y les dijo que se separaran y se separaron. Es mi mujer, sargento. Dabarca lo dijo como si le pusiese nombre al agua, y el sargento le contestó que llevaban 1000 años en el mismo tren y no le había dicho nada de que lo esperaba su mujer. Él no sabía nada. Marisa le tendió un telegrama firmado por la madre Izarne desde el sanatorio penal Portacoeli, informándola del horario de trenes del traslado. El sargento García dijo que necesitaba ver los papeles. Yo tengo los papeles. Y los sacó de aquel cesto de merienda. La actitud del sargento García cambió desde ese momento. Estaba impresionado. Miró alrededor, como en un trámite, y le quitó las esposas al doctor. Les dijo que se podían sentar juntos y él se quedó con el cesto. Era de buen diente. El doctor Dabarca cogió a Marisa de las manos. Le contaba los dedos por si le faltaba alguno. Ella lloraba, como si le hiciese daño verlo. Pero de repente Dabarca se levantó y le dijo al sargento si le apetecía echar un pitillo. Y salieron al pasillo del tren y no fumaron un pitillo, sino media docena. El tren corría por la orilla del Miño, teñida de verdes y lilas, y el sargento y el doctor charlaban animados como si estuviesen en la barra de la última taberna. Desde mi rincón de dormilón, yo la miraba con lástima, con ganas de tirar el fusil por la ventana y abrazarla. Ella lloraba sin entender nada. Yo tampoco. Faltaban unos minutos para que llegásemos a la estación. Después, nada. Años y años de cárcel sin poder tocar a aquella reina costurera. Pero él habla que te habla con el sargento como dos feriantes. Y así hasta que llegamos a la estación de Vigo. A Herbal ya le extrañó que no le pusiese el sargento las esposas. El sargento le llamó aparte y le pidió discreción absoluta con lo que iban a hacer, y luego le dio su parte con disimulo. Herbal notó el tacto de los billetes en la mano y los guardó en el bolsillo del pantalón sin mirar. El sargento le dijo que iban a hacerle un favor a la pareja, que al fin y al cabo estaban casados.
Herbal pensó que el sargento García había perdido el juicio, enajenado por la labia y la mirada hipnótica del doctor Dabarca. Y para colmo, el sargento le preguntó que qué podían hacer, porque Dabarca le había dicho que Herbal conocía bien Vigo. Podemos llevarlos a un hotel que hay aquí cerca, señor, y que pasen por fin su noche de bodas. Por el andén, ajena a todo aquel enredo, Marisa apuró el paso. Lloraba en silencio. A Herbal le pareció hermosísima, como las camelias a punto de caer. Por fin, Dabarca se le acercó cariñoso, pero ella lo rechazó enojada. ¿Quién eres tú? Tú no eres Daniel. Tú no eres el hombre que yo esperaba. Hasta que él la agarró con energía por los hombros, la miró de frente, la abrazó y le habló al oído. Escucha, no hagas preguntas. Déjate llevar. Marisa se transformó a medida que fue entendiendo. Se le puso cara de novia. Caminaron hasta la calle del Príncipe, hasta un pequeño hotel, y allí hicieron pasar a Dabarca por un comandante y ellos dos dijeron que eran su escolta. Fue una noche muy larga, por lo menos para nosotros. Supongo que para ellos fue muy corta. Salieron del hotel como un grupo de furtivos. En el muelle, un fotógrafo de emigrantes se ofreció a hacerles una foto. Él la abrazó por detrás y ella le cubrió los brazos para que no se viesen las esposas. Enfundados el uno en el otro, con el mar al fondo y ojeras de noche de bodas. La última vez que la vi fue desde el fondeadero. Nosotros subidos a la barca. Ella allí, en lo alto del embarcadero, solitaria junto al Noray. Los largos mechones rojos peinados por el viento. Al llegar a San Simón, el doctor saltó al embarcadero con aire resuelto. Antes de marcharse, el doctor Dabarca se volvió hacia Herbal. Lo tuyo no es tuberculosis, es del corazón. Ellos fueron lo mejor que la vida me ha dado. Herbal coge el lápiz del carpintero y dibuja una cruz en el blanco de la esquela del periódico. 2 trazos burdos como hechos con un buril en piedra de losa. El nombre del fallecido es Daniel Dabarca. Debajo, el nombre de su mujer, Marisa Mayo, el hijo, la hija y una larga estela de nietos. En el encabezamiento, a la derecha y a modo de epitafio, un poema de Antero de Quental. Mas se paro un momento, se consigo fechar os ollos, sintos ao meu lado, de novo, eses camei, viven comigo. Manila acaba de bajar del primer piso, se sirve un café en la barra y se lo bebe de un trago. Parece de buen humor. Nunca los he vuelto a ver. Supe que Marisa había tenido un hijo cuando él todavía estaba en San Simón, el niño de la noche de bodas. Al doctor Dabarca lo soltaron a mediados de los 50. Luego se fueron a América. Eso fue lo último que me dijeron de ellos. Ni siquiera sabía que habían regresado. Herbal hace un juego de manos con el lápiz del carpintero. Lo maneja como si fuese un dedo que anduviese suelto. A Herbal enseguida le cambió la vida. Volvió a Coruña, encontró a su hermana muy enferma de la cabeza por los maltratos de su marido y Herbal le pegó 3 tiros a su cuñado. Le expulsaron del cuerpo y fue a parar a la cárcel. Allí conoció al hermano de Manila y a ella la conoció en las visitas. Cuando salió, Manila le dijo que estaba harta de chulos y que necesitaba un hombre que no tuviera miedo. El pintor vino una vez a verme a la cárcel. Un día de angustia, de sed de aire. Me habló el difunto y se me pasó el ahogo. Me dijo, ¿sabes? Ya he encontrado a mi hijo. Anda pintando maternidades. Eso es una buena señal, le dije. Significa esperanza. María da visita Sound tiene los ojos brillantes después de escuchar la historia que le ha contado Herbal. Ha aprendido a aguantar las lágrimas, pero no a controlar las emociones. El pintor le vuelve a hablar a Herbal al oído. Le pide que mire, que es como el brillo de las camelias tras la lluvia.
y le dice que le regale el lápiz a María da Visitación. Toma, te lo regalo. Cógelo, haz el favor. Manila da en el aire las palmadas de costumbre y abre la puerta del local. Hay un cliente esperando. María da Visitación tiene trabajo. Ella dice que es un periodista deprimido que se ha encariñado. Periodista deprimido. Ten cuidado, que pague antes de ir a la cama. Herval sale a tomar el fresco. Se apoya en el quicio de la puerta. En la noche lluviosa y venteada, el neón de la Valquiria parpadea con una obscenidad triste. El perro del cementerio de coches le ladra a la procesión de faros, una letanía de buril en la oscuridad. De pronto, Herval nota el ahogo y desea que lo arrastre por dentro una ráfaga de aire. Por el camino arenoso que lleva a la carretera la ve por fin venir. La muerte, con sus zapatos blancos. Por instinto, palpa buscando el lápiz de carpintero. Ven, cabrona. Ya no tengo nada. Pero en ese momento, Manila le dice que entre, abrigándose con su chal de encaje negro, y le pregunta qué hace ahí fuera, solo, como un perro. Herval murmura entre dientes. El dolor, fantasma. Y Manila le pregunta que qué dice. Nada. Y así les hemos contado El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas. Hemos seguido la edición de Alfaguara. Gracias por venir y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.